Y mientras se empiezan a acomodarse también el resto y los niños tienen su clase, estamos estudiando los jueves. Hemos comenzado un estudio en el libro de los Salmos. Y la semana anterior explicábamos acerca de la importancia del libro de los Salmos. Lo estamos estudiando porque vimos acerca de David, de cómo él termina su reinado. Y al estudiar el libro de los Salmos nos damos cuenta que es un compendio de 5 libros compilados a lo largo de varios años. Los primeros 2 libros fue en el tiempo de David. A partir de ahí se juntaron otros 3 libros más para hacer un total de 5 hasta el Salmo 100. Olvidé el último. 50. ¿Y? ¿Quién me ayuda? Ok. Yo venía muy... 150, sí, es verdad. Yo dije 152, ya le estaba agregando. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos este libro. Y este libro tiene el nombre, en el original, de alabanzas. Y habla de que nosotros y de que el pueblo de Dios era su, vamos a llamarlo así, su himnario oficial para exaltar el nombre de Dios. La semana anterior vimos que hay varios tipos de salmos y comenzamos en esa semana anterior a hablar de un tipo de salmo, el cual vamos a estudiar hoy, otro número de salmo de esa misma clase, que son los salmos de alabanza general. Los salmos de alabanza general tienen el objeto de que podamos entonces nosotros, o que el escritor de ese salmo más bien, exalta a Dios, exalta el nombre del Señor, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Ahora, en estos salmos de alabanza quiero mencionar algo más antes de que iniciemos el estudio del salmo de hoy. Estos salmos de alabanza general tienen ciertos temas, casi están formados de la misma forma, tienen el mismo componentes, ¿verdad? Muchos comienzan y terminan con un llamado a alabar a Dios. Ve conmigo al Salmo 113, que es el que vamos a estudiar hoy. Solo para ver estas partes principales de un salmo general, salmo de alabanza general, quiero decir. Comienzan y terminan con un llamado a alabar a Dios. Y mira, por favor, lo que dice el Salmo 113. Y comienza así, aunque quizá es parte del título original. El verso 1 es Aleluya. Aunque es parte del tema, del título principal, como digo, después dice, alaben, siervos del Señor. Una invitación a alabar a Dios. Después, en el Salmo 113, pero verso 9, termina diciendo, aleluya. Y ahorita vamos a hablar que tanto la introducción como la conclusión al decir aleluya es esa invitación. Entonces, los salmos, en primer lugar, comienzan y terminan con un llamado a alabar a Dios de manera general. En segundo lugar, alaban a Dios por 2 motivos principales. Todo salmo general alaba a Dios por 2 motivos principales. Uno de ellos es por su bondad. ¿Qué es esto? Dios actuando favorablemente con sus criaturas. Esa es la bondad. Otro término que se utiliza, misericordia, compasión. Son términos sinónimos en el que el salmista habla de cómo ese Dios actúa con sus criaturas. Un salmo general de alabanza, entonces está reconociendo y alabando a Dios por cómo Él es bueno con quienes no merecemos esa bondad, que somos sus criaturas pecadoras. Y una segunda razón por la cual motivo por los cuales alaban a Dios es por su grandeza, su majestad. Es decir, se refiere a cómo Él ha obrado y se ve en lo que Él creó. Su majestad se refiere a su soberanía sobre la historia. No estoy haciendo movimientos bruscos, creo que sí son las pilas. Si sigue cortándose, si no, mejor pásame alguna. ¿O seré yo el que estoy teniendo corto y no me doy cuenta? ¿No sale nada? Ok, entonces, al hablar de que alaban a Dios por su bondad, ahora por su grandeza, bueno, vemos
su obra en la creación, vemos su soberanía sobre la historia, vemos su posición exaltada, es porque Él es grande, es su majestad. Nota por favor en el Salmo 13 estos dos aspectos por los cuales, o motivos por los que se alaba a Dios en todo salmo de alabanza general. Nota por favor 113 y ve conmigo al verso 4. Mira lo que dice: excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. Está hablando de su grandeza, lo alaba por su grandeza, pero como dijimos, también por su misericordia. Mira el verso 7, hay varios, desde el verso 6, ¿no? Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Bueno, empieza con una pregunta. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Verso 5, que está sentado en las alturas, su grandeza, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. De aquí comienza a hablar de esa misericordia para con los hombres, por el cual la alabanza es para Él, pero también habla de su grandeza. Él está sentado en su trono y Él se fija en los que no somos nada. Entonces el salmo de alabanza general alaba a Dios por su bondad o misericordia con nosotros y por su grandeza y majestad. De manera general tú vas a darte cuenta de eso en los salmos cuando los vas leyendo. Puedes identificar, es un salmo de alabanza general porque tiene estos aspectos. Comienzan con una invitación a alabar a Dios, lo alaban por su bondad y por su grandeza. Ahora, en esta noche, quiero que estudiemos precisamente el Salmo 113 y nuestro tema hoy y el día de, si Dios nos permite, la próxima semana, porque vamos a dividir en dos partes esta enseñanza. En este salmo de alabanza general, nuestro tema es: no te olvides de exaltar a Dios. No te olvides de exaltar a Dios. Y vamos a iniciar con esta primera parte. En primer lugar, vamos a leer el Salmo 113, son 9 versículos. Identifica esas partes, esa invitación para alabar a Dios. Después, esa alabanza por su grandeza o esa alabanza por su misericordia. Y voy a comenzar, hermanos, si ustedes leen el 2, quienes tienen la Nueva Biblia de las Américas me ayudan a leer con fuerza. Y nos vamos a ir así hasta el versículo 9 de manera alternada. Yo comienzo, Salmo 113, incluyendo el título, dice: aleluya. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar? Para sentarnos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Juntos. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Al ver este salmo, hermanos, nos vamos a dar cuenta a lo largo de las dos enseñanzas que vamos a tener, la parte 1 hoy, que el Salmo 13 nos enseña que los siervos deben alabar a su Dios. Y vamos a ver quiénes son ellos. Y deben alabarlo por su excelsitud. Y deben alabarlo por su compasión misericordiosa. En un sentido, este diagrama es el que aplicaríamos a prácticamente todo salmo general, que es como está compuesto. Ahora, hermanos, en este salmo nos vamos a quedar con la primera parte de estos 3 puntos que yo mencioné, en el que vamos a ver: no te olvides de exaltar a Dios. Y este pasaje nos habla de que lo alaban sus siervos. En primer lugar, hoy veremos que sus siervos lo alaban. Nota el 113, por favor, verso 1, y dice nuevamente: aleluya.
Pero nota lo que dice después del aleluya y vamos a estudiar el aleluya también. Pero mira lo que dice, alaben siervos del Señor. Nuevamente, alaben el nombre del Señor. Bendito, ¿qué es esto? Bendecido, alabado, una repetición. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿quién es quien debe alabarle? Dice el texto inicial, lo alaban sus siervos. Ahora, cuando comenzamos a estudiar este pasaje y el libro de Salmos en general, esa palabra aleluya es una palabra muy recurrente en el libro de los Salmos. Es una palabra de hecho que puede aparecer en el Antiguo Testamento muy frecuentemente, pero es una palabra, ese inicio o título incluso de este salmo, aleluya, que no aparece en el Nuevo Testamento, salvo 4 veces de manera literal, y es en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir a estudiar allá en un momento. Pero lo importante, hermanos, es entender que este salmo, para ti y para mí, debe ser una invitación clara para ser obediente a Él en este aspecto, alabarle. Esto no es, ni se quiere, ni se debe centralizar en un tipo de teología en particular. Es decir, son bautistas. Entonces los bautistas son más serios, más callados. Ellos no dicen aleluya y sabes, esto no debiera ser así. Cuando entiendes lo que significa el aleluya y cuando entiendes el peso que tiene en la palabra de Dios, debiera ser algo que día tras día puedas decir, quizá no con esa transliteración como lo dicen los judíos, que es el aleluya, no con esa transliteración, pero entender que el aleluya debe estar en mis labios todos los días. Quiero iniciar así de esa forma. Aleluya. Esta palabra es la declaración que invita a alabar a Dios. Así comienza el Salmo y así termina el Salmo 113. La palabra alabar en el hebreo es la palabra halal. Y la abreviación del nombre Yahweh es Yah. ¿Has visto en la Biblia de repente que hay una JH? Es la abreviación del nombre Yahweh y de ahí proviene la palabra Hallelujah. Aleluya. Esta palabra, aleluya, este término ha sido transliterado, pasado así literal como se escucha, a casi todos los idiomas del mundo y se traduce de esta manera sencilla. Alabemos a Yahweh. Alabemos a Yah. Ahora, ¿quiénes son los que son llamados, invitados, y vamos a ver en un momento, ordenados a alabar a Yah? ¿Quiénes se unen en esta alabanza? Dice el verso 1. Alaben siervos del Señor. Hay otros pasajes, hemos visto el Salmo 103, donde podemos ver quizá de manera general todas las criaturas, toda la creación alabe al Señor. Bendígalo. Pero este pasaje es muy enfocado y dice, háganlo los siervos del Señor. Son los siervos de Yahweh, de Yah, los que son llamados a unirse. Aleluya. Alabemos a Jehová. Alabemos a Yahweh. ¿Quién? Los siervos del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué los siervos del Señor son los que son llamados a unirse a alabarle? Ahora aquí vamos a ir explicando que muchas veces se le llama siervo de Dios a una persona en particular porque tiene un ministerio.
se le llama a un pastor y dice, él es un siervo de Dios porque predica la palabra, o una persona que está yendo a iniciar y sembrar una iglesia en algún lugar y se le dice, bueno, le llaman misionero de manera frecuente y se dice, este es un siervo de Dios que está yendo. Pero vamos a ver que el siervo de Dios es todo aquel que le teme y ha decidido someterse a él. Es decir, todo genuino creyente es llamado a alabarle. Son los siervos de Yahweh los que son llamados a unirse, porque ellos tienen el derecho, tienen la bendición, pero además de eso, tienen la responsabilidad de hacerlo. Escucha, ellos tienen el derecho, tienen la bendición y la responsabilidad de hacerlo. La palabra siervo en este salmo, el hebreo de esta palabra es la palabra Aived. Y esto significa de una manera muy sencilla y muy clara lo siguiente: son los súbditos de un rey. Son los esclavos de un amo o de un señor. Cuando el término dice alaben siervos del Señor, no está hablando de un escalafón en un rango de esos creyentes como mencionaba ahorita. Son los siervos los que deben alabar al Señor, sino que al contrario, les está hablando a los de más bajo rango, en el sentido de que son los que se han sometido a un rey, y estos son y se llaman sus esclavos, sus súbditos. Un siervo del Señor, escucha por favor, son los que voluntariamente se someten a Él y buscan que se haga su voluntad y no la de ellos mismos. Ese es un siervo. Y tú te convertiste en siervo si es que lo eres. Te convertiste en siervo cuando escuchaste que vas al infierno, que tus pecados te condenan, que Dios es santo y que Él va a castigar tu pecado porque Él aborrece el pecado. Y entonces entiendes que Cristo paga el precio en la cruz, el único sacrificio acepto por el Padre. Y cuando vienes a Cristo, vienes a Él y le dices, Señor. Es decir, yo soy tu esclavo y tu siervo, tú eres mi amo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la verdadera fe. Aquel que viene y abraza a Cristo como lo más valioso e importante. Pero ya lo dije hace rato que estábamos cantando, no es aquella idea de que yo vengo a Cristo para que Él me dé y me solucione. Cuando vienes a Cristo, vienes con las manos vacías. Y lo único que vienes cargando son tus pecados. Y tienes necesidad de Él. Y vienes a sus pies y le dices, aquí está tu esclavo. Y Él dice, aquí está tu Señor. Y te perdona. Y te salva en ese momento. Suelo hacer esta pregunta cuando estamos hablando de cuándo fuiste salvo. Y la he hecho de muchas maneras, ¿verdad? Pero el punto es cuando tú deseaste someterte a Él con todo tu corazón, como tu Señor, ese fue el día. Ese fue el día de tu salvación. Son los súbditos del rey. Aived, esclavo, siervo, son los esclavos y amos del Señor, voluntariamente sometidos, buscando que se haga su voluntad y no la de ellos. Y debemos reconocer que cuando venimos al Señor en esa condición, hay perdón, hay una nueva criatura y viene una lucha permanente a lo largo de nuestra vida ya de los salvos, en la que el creyente quiere hacer su voluntad en varias áreas, en la que no ha entendido hasta dónde llega el reino y el gobierno de Dios en su vida. Y a lo largo de la marcha hay cosas en las que yo sigo haciendo mi querida voluntad y el Señor me está mostrando a través de su verdad, no, en eso tú también debes hacer mi voluntad. Y comienzo a someter mi corazón en la marcha permanentemente a Dios. Esa es la vida de un cristiano. Entendiéndole y sometiéndose. Conociéndole y obedeciéndole. Leemos en Apocalipsis 19, el pasaje que les mencioné, el único en el Nuevo Testamento en donde se menciona la palabra de manera literal. ¿Por qué lo menciono así? Porque el Nuevo Testamento está en griego.
Y la palabra aleluya es hebreo. Entonces la menciona literalmente como en hebreo, así como nosotros lo mencionamos en español, el aleluya. Entonces vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 6. ¿Quiénes se unen a esta alabanza? Solo los siervos del Señor. Nota por favor 19, voy a leer del 1 al 3. Y nota, está escribiendo Juan, está teniendo una visión Juan. Y dice, después de esto oí como una gran voz, escucha, de una gran multitud en el cielo. De una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. ¿Qué es esto? Alabemos al Señor. Alabemos allá. Lo decía una gran multitud en el cielo. ¿Y qué más dice? ¿Por qué alabemos la salvación y la gloria y el poder? Escucha estos tres aspectos, por favor, porque antes de terminar la predicación los volveremos a repetir. La salvación, la gloria y el poder pertenecen solo a una persona, o más bien a un solo Dios. Nuestro Dios, dice los que están clamando de esta manera. Y menciona algunas razones del por qué Él merece toda nuestra alabanza. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, esa multitud que se oyó dijo por segunda vez, aleluya. El humo de ella, el juicio que Dios trajo, el matar a todos los pecadores ahí, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, es decir, fue aniquilada ya definitivamente. Ahora, esta gran multitud en el cielo que decía aleluya, son los ejércitos angelicales unidos alabando a Yah. Los ejércitos en el cielo, como si una multitud gritara, que es millones de millones, dice la Escritura, gritaron y clamaron y dieron alabanza al Señor y dijeron aleluya. Cuando estuvimos en la semana pasada por ahí del Salmo 103, si lo puede recordar, mejor vaya conmigo y le voy a pedir, por favor, bueno, vayan para allá. Ya vi que todos se movieron, mejor vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103. Otro himno o otro salmo de alabanza general. Pero nota por favor la invitación a alabar. Nota lo que dice el versículo 20. ¿A quién se le invita en este pasaje, Salmo 103, a alabar? Sobre todo en esta parte del capítulo. Perdón, permítanme, no. Ok. Mira lo que dice el 20. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles. ¿Y en dónde están los ángeles? Bueno, de manera natural, por decirlo así, ellos están en la presencia de Dios. Pero dice la Escritura, Hebreos, que Él los manda para cumplir sus propósitos en toda su creación. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato. Estos también son súbditos del rey, porque estos poderosos están para obedecer al rey. Obedeciendo la voz de su palabra, bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. ¿Quiénes son estos? Los que vemos en Apocalipsis 19, no lo pierdas, por favor, ayúdame regresando ahí. Los que vemos en primer lugar diciendo aleluya y en segunda ocasión vuelven a decir aleluya en el verso 3, son los ángeles, los que están en el cielo, sus ejércitos poderosos que se someten obedeciendo su voluntad. Y después, en esta misma escena, mira lo que dice el verso 4. Entonces,
después de que los ángeles alaban al Señor de esta manera, entonces los 24 ancianos, no tenemos tiempo de explicar todo este aspecto, pero estos son representantes de la iglesia de Cristo. Son personas, por lo menos hasta lo que puedo entender, que ya fueron muertas, que ya fueron vencedoras, que ya fueron premiadas y que están alrededor del Señor. Y no vamos ahorita a explicar quiénes son o quiénes pensamos que sean, pero representan a los creyentes de la iglesia. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, estos son mencionados como querubines de un rango superior. Entonces, podríamos decir lo siguiente: están alabando en el cielo todos los ejércitos celestiales. Entonces, los 24 ancianos, los representantes de la iglesia, y los 4 seres vivientes, los representantes de los ejércitos celestiales, se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén. Primera cosa, el amén es así sea. El amén, cuando el amén es dicho por una criatura, es decir, no Dios, es el único que no es creado, cuando lo dice una criatura, el amén es una afirmación de que lo que Dios ha dicho, yo quiero y deseo que se cumpla, que así sea. Pero cuando Dios la dice, cuando Dios dice yo soy el amén, o cuando dice la Escritura, cuando dijo Cristo amén, amén, de cierto, significa así es y así será. Es decir, es mi decreto y se cumplirá. Y la criatura dice que así sea, Señor. Amén. Entonces las criaturas aquí claman y le dicen así sea. Lo que el Señor ha destinado y determinado y lo que está logrando hacer, y la adoración y la alabanza que Él merece, dicen estos, así sea. Y luego dice, aleluya, que otra vez es, alabemos a Yahweh. Y del trono, bueno, ¿quiénes son estos? Ya los explicamos. Estos siervos que se postran, representantes tanto del cielo como de los que fueron creyentes en la tierra, dicen, alabemos a su nombre. Primero que nada, aceptamos su voluntad, hacemos tu voluntad y alabamos tu nombre. Pero viene un último grupo que se une a esta voz de alabanza a Yahweh. Y nota por favor lo que dice ahí. Después de que los 24 ancianos se postran y dicen amén, aleluya, ve el verso 5. Y del trono salió una voz que decía. ¿Quién es esta voz? Bueno, es probablemente el Cordero, porque en Apocalipsis, capítulo 5, verso 6 y capítulo 7, verso 17, se menciona el Cordero, un Cordero como inmolado, dice, y en medio del trono. Uno a semejanza de cordero inmolado. Es una referencia ¿a quién? A Cristo. Y entonces dice que sale una voz de en medio del trono que decía, alaben. Esta es una orden. Es un imperativo. Alaben ustedes, un grupo específico. Alaben ustedes a nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos ustedes, sus esclavos. Ahora en griego se utiliza el término doulos, pero es lo mismo que el término en hebreo. Uno que es esclavo de un amo. Todos ustedes, sus siervos. ¿Quiénes? Los que le temen. El temor del Señor es querer obedecerle y someterte a Él. Dice la Escritura, los que tiemblan ante su palabra. Y esto no quiere decir que Dios habla y yo, y me tumbo al suelo y no hago nada. Tiemblan ante su palabra es que el amén, el que dice y así va a ser, dice algo. Y entonces yo me estremezco y digo, así sea, me someto a ti, a lo que tú estás diciendo. Eso es los que temen a su
palabra. El que no teme a su palabra es el que Dios habla y no le importa. Y hace su santa voluntad. No teme a la palabra de Dios. No teme a Dios, que es el que está hablando. Bien, dice, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Y entonces se unen. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, alabemos a Yahweh. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora, ¿quiénes son estos? Ahora estos son todos los hombres creyentes, temerosos del Señor en esa escena, gritando ahora ya junto con los 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes y junto con todos los ejércitos de los cielos. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y dicen también, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. En esa escena, tú, si eres siervo del Señor, ya explicamos, en esa escena estás viendo el cumplimiento de todo lo que habías escuchado. Y dices, alabemos al que es digno. Porque todo lo que dijo es un amén. Y está sucediendo. Han llegado las bodas. Ha llegado el tiempo final de la comunión de Cristo con su pueblo. Esa multitud somos nosotros y nos unimos con todas las criaturas que le temen y obedecen para alabarle. Debo decir esto, aquí queda fuera Satanás, aquí queda fuera los demonios, aquí queda fuera todo su imperio de millones de ángeles y quedan fuera todos los pecadores que rechazaron a Cristo. Y solo tú, yo y todos los que somos igual a ti y a mí. Los ángeles, todos los que tememos su nombre, le estamos alabando. Pero ¿quién nos mandó esto? La voz desde el trono dice, alábalo. Tú alábalo. ¿Cuál era su labor? Alábenlo. Regresa conmigo al Salmo 113. Son los siervos, y es como estamos viendo en este punto. No te olvides de exaltar al Señor. Son los siervos los que lo alaban. Y entonces, ¿cuál es su labor? Su labor de alabar y bendecir, dice este pasaje, su nombre. Mira por favor, ¿por qué deben ellos hacerlo? Nota por favor el versículo 1 nuevamente al 3 voy a leer. Aleluya, alaben siervos del Señor. ¿Por qué lo deben hacer? Mira, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un énfasis en estos versículos en 3 ocasiones. ¿Por qué ellos deben hacerlo? Eso tiene que ver con este énfasis de los versos 1 al 3. Alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. El enfoque de la alabanza es hacia su nombre. Ahora, el término nombre en las Escrituras no se refiere a que repitas un título cualquiera. Se refiere a que menciones las características particulares de esa persona a la que estás alabando. Para los judíos, el nombre implicaba su carácter. Ya hemos usado ese ejemplo varias veces. Pero por ejemplo, ¿por qué se llamaba Jacob Jacob? Porque era un usurpador. ¿Qué es lo que significa? Usurpador, es decir, uno que robaba y uno que mentía. Y eso era la vida de Jacob. Entonces el nombre en las Escrituras de una persona identificaba sus cualidades.
Entonces, cuando dice que sea bendito el nombre del Señor, en el caso de Dios, esas características particulares que solo Dios posee, se dan a conocer por medio de lo que Él hace, y nosotros debemos alabar esas cosas que conocemos de Él, exaltar esas cosas que conocemos de Él. Estas perfecciones son descritas en el resto del Salmo, como veremos más adelante, ya lo leímos, cómo Él es excelso y cómo Él es misericordioso y se acerca hacia los que no valemos nada. Y lo veremos la próxima sesión. Pero ahora quiero que recordemos que tanto su excelsitud como su compasión misericordiosa tienen su cumplimiento sublime en nuestra salvación. Y esto tiene sentido. ¿Cómo vas a hablar de alguien, de sus cualidades, si no lo conoces? Si no has experimentado esa persona, como una esposa puede experimentar a su esposo los 7 días de la semana y poder decir de manera honesta: mi esposo no es mentiroso, mi esposo habla la verdad. ¿Por qué? Porque lo conoce 7 días. Pero alguien que es ajeno, yo no puedo decir eso de ti de manera tan real como aquel que tiene la experiencia de conocer a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto. Aunque lo veremos la próxima semana, Él es excelso. Y por amor a los pecadores se humilló a sí mismo. Y ve conmigo a Romanos 5, no pierdas Salmo, vamos a regresar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Alábenlo sus siervos. Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo 10. Nota lo que dice, por favor, estos pasajes. Pero Dios demuestra, otra palabra para esto, manifiesta su amor para con nosotros. Y no quiero que pierdas el sentido principal de a quién se le habla cuando dice ustedes sus siervos. Y esto concuerda porque más arriba nos habla acerca de ello, que Él derramó el Espíritu en nuestros corazones cuando creímos. Pero dice el verso 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el excelso, vino a la tierra para morir por nosotros. Filipenses nos dice que Él se despojó a sí mismo, que toma cuerpo de siervo, y entonces viene y obedece como un siervo a su Padre, y luego se entrega a nuestro favor. Bien, es ahí en la cruz donde Él se entregó que tú pudiste experimentar lo que nadie más puede experimentar: el amor sublime de Dios por ti. Y solo cuando conoces realmente lo que implica ese amor sublime que te trajo el perdón, la regeneración, la justificación, una transformación de vida, es que tú puedes hablar de ese amor a otros. Es que tú puedes decir: alabo al Señor por cómo me amó. Pero si no lo has experimentado, ¿de qué hablas? Es como un ciego hablando de los colores hermosos de un atardecer. Lo puede decir porque se lo platica. Mira, se pone rojo, amarillo, hay colores azules, y lo puede memorizar y repetir, pero nunca lo ha visto. Pero cuando has experimentado el amor de Dios en Cristo, al momento de la cruz del Calvario, cuando viniste a Él y no te rechazó, sino que te mostró amor siendo pecador, entonces tú puedes alabar su nombre, y por eso debes hacerlo. Verso 10 de ese 5 de Romanos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Todas las bendiciones del Señor fueron derramadas en nosotros cuando vinimos a Él en la cruz, en su muerte, cuando experimentamos su perdón. Todo nos ha sido dado. Es por eso que dice Cristo, creo yo, desde el trono: alábalo tú, porque eres el único que lo ha experimentado.
Y entonces todos los que ya están en ese lado de la gloria y han experimentado la salvación plena de sus almas, ellos gritan y dicen aleluya, porque no tienen duda y han experimentado esas bendiciones. Pero eso no quiere decir que lo vamos a alabar hasta aquel día. Solo los que han experimentado ese amor, esa relación nueva de perdón y misericordia con Dios por medio de Cristo, son los que le temen entonces y quienes pueden hablar y alabar con certeza de las grandes características de Dios. Ahora, ¿cómo deben alabar a Dios esos siervos? Ve conmigo al Salmo 113. Vean lo que dice el Salmo 113, cómo debe alabarle. Dice el Salmo 113, 2. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea sus características del Señor, desde ahora y para siempre. ¿Cómo deben alabar a Dios sus siervos? Esto habla de todo el tiempo que el siervo de Dios tiene. Dice desde ahora. ¿Por qué no dice desde antes de ese momento? Como si Dios no hubiera sido alabado desde antes, desde el momento en que está escribiendo el autor. Dice desde ahora y para siempre. Lo que muestra es que este pasaje nos muestra que tenemos un inicio. Que tenemos un inicio físico y espiritual. No somos eternos. No es que yo estaba en su gloria y cuando nací me agarró de ahí, ¡pum!, me metió y ya no me acuerdo de lo que pasaba. No, tú no habías visto el rostro de Dios antes porque estabas en la gloria. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tuviste un inicio. La Biblia dice que tus ojos vieron mi embrión, no que mi embrión platicaba contigo antes, o antes de ser embrión, no es lo que está diciendo, sino en el momento de allí tuviste un inicio. Tenemos un inicio físico y espiritual, pero también tenemos un inicio en el servicio a Dios. ¿Por cuánto tiempo te serviste a ti mismo y a tus placeres, como todo pecador que va al infierno, dice la Escritura? Pero hubo un inicio en el cual, ya lo mencioné, te sometiste a Cristo. Ese es el momento de la salvación. Y en ese momento tu conciencia es despertada acerca de quién es Dios. Bien, entonces escucha, desde ese inicio que temblaste ante su palabra, es a partir de allí, ese es tu ahora y para siempre. Esta palabra significa por la eternidad. Y también dice algo más, desde la salida del sol hasta el ocaso, dice el versículo 3, alabado sea el nombre del Señor. Podría referirse a todo el tiempo como una repetición cuando dice desde ahora y para siempre y decir desde la salida del sol hasta el ocaso, es decir, todo el tiempo que estás consciente, despierto, alabarle. Sin embargo, esta frase es un hebraísmo usado para referirse a todo lugar. Por ejemplo, escúchame, el Salmo 51 dice, el poderoso Dios, el Señor, ha hablado y ha convocado a toda la tierra. Escucha, he convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Salmo 51, la idea es que Él ha convocado a todos a que vengan a Él, todos los que están debajo de este movimiento natural, toda la tierra. O en Malaquías 1:11, porque desde la salida del sol, escúchame, hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Está hablando del espacio donde su nombre será grande, desde la salida hasta la puesta del sol. Entonces, somos llamados a alabar a Dios, a hacerlo brillar con nuestros labios en todo lugar. Efesios 3:10 nos dice que Dios ha escogido a la iglesia para dar a conocer la sabiduría de Dios a todo el imperio de Satanás debajo de toda la región de las estrellas, por decirlo de alguna manera. Hay que hacer brillar al Señor, que eso significa alabar, decir sus maravillas en todo lugar. Y quiero terminar con esto. Esta alabanza es en Cristo. Ve conmigo Hebreos capítulo 13, por favor. No quiero dejar pasar esto. Hebreos capítulo 13.
Es muy enfático el Antiguo Testamento y el Salmos cuando dice que hay que alabar a Yahweh, a Dios. Y algunos consideran entonces es al Padre, no al Hijo. Y mira por favor lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 15. Y dice la Escritura, hablando ahora en el tiempo ya de la iglesia. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, hablando de nosotros, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Escucha el 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él. ¿Quién es Él? Cristo. Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A través de quién? Cristo. Cristo dijo, todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Si alguno no honra al Hijo, no puede honrar al Padre. Es nuestro enfoque en honrar a Cristo porque esta fue la voluntad de la divinidad. Poner y exaltar a Cristo, y Él es nuestro Salvador, y Él es a quien hay que alabar. Y por eso termino, Apocalipsis 5, 11. Terminamos. Mira por favor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Recuerdas este grupo? El número de ellos era miriadas de miriadas o millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, escucha esto, es digno, es el que tiene el valor, el que lo merece, es digno de recibir el poder. Te dije, recuerda estos términos que estoy leyendo. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Nuestro aleluya, alabemos a Yahweh, alabemos a Cristo. Y sigue diciendo, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Y debo terminar preguntando solamente, ¿cómo estamos alabando día y noche a Cristo nosotros, sus esclavos? ¿Cómo estás diciendo en tu corazón, en lo privado y en lo público, bendito eres por esto y esto y esto y esto que tú haces, porque eres bueno, sabio, perfecto, misericordioso? Para eso el Señor te salvó, para alabanza de su gloria. ¿Lo estás alabando? Puestos en pie, vamos a orar. Señor, digno eres de nuestra alabanza, porque tú, Señor, eres el único, el todopoderoso, el excelso, que se humilló para mirarnos y decidir salvarnos, entregando su propia vida para rescatar vidas que no merecían ser salvadas, pero en eso manifestaste tu misericordia. Y por eso te decimos, aleluya, te alabamos. Solo tú eres digno, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que te miremos cada día y que veamos tu grandeza y tus bondades para nunca dejar de alabarte. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando. Señor, solo hemos recibido de ti bondades. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.